Mi nombre es Juan, y a mis 80 años hay noches en las que el sueño no me trae el descanso, sino los ecos de un pasado que creí haber enterrado. Oigo sus voces, las voces de los hombres con los que crecí, con los que compartí el pan y el vino. No las oigo en mis oídos, sino aquí, en mi alma. Son las voces de mis vecinos, susurrando mientras me echaban tierra encima. El mundo me ve como el afortunado abuelo de Cristiano Ronaldo, y soy el hombre más afortunado del mundo. Sin duda, pero no por la fama o el dinero de mi nieto, sino por tener una familia cuyo amor y lealtad son la única razón por la que sobreviví al infierno. Mi hija Dolores es el pilar de mi vida, una mujer de una fuerza y un coraje que desafían toda descripción. Y mi nieto Cristiano es la personificación de la victoria de nuestra sangre contra la maldad y la envidia del mundo. Hoy voy a contarles la historia que se esconde detrás de esas voces que me persiguen. Voy a revelarles el secreto impactante de cómo, en mi juventud, fui enterrado vivo por mis propios vecinos, y por qué lo hicieron. Es una confesión aterradora, una que he guardado por miedo y por vergüenza, pero que debe ser contada. Antes de llevarte a la tumba que cavaron para mí, quiero que te detengas un momento y te conviertas en el confidente de mi relato. La historia que vas a escuchar es la prueba más terrible de cómo la envidia puede convertir a amigos en monstruos. Durante décadas he vivido con este trauma en silencio, y solo el amor incondicional de mi familia me ha permitido sanar. Si estas palabras han despertado en ti la necesidad de conocer esta increíble historia de traición y supervivencia, te invito a formar parte de esta confesión. Tu presencia aquí, al otro lado del mundo, es un acto de justicia para el joven que fui. Por favor, suscríbete al canal para que esta verdad, una vez desenterrada, no vuelva a ser sepultada. Dale un me gusta a este video si crees que la envidia es el veneno más peligroso que existe. Y como siempre, me reconforta el alma saber desde qué rincón del planeta me acompañas. Déjame un comentario y dime tu país y tu ciudad. Imaginar que mi voz, narrando este secreto tan terrible, puede viajar por el mundo y unir a la gente en una reflexión sobre la naturaleza humana, es mi victoria final contra el silencio. Gracias por estar aquí. Mi historia comienza en un pequeño pueblo rural de Madeira, un lugar que en la superficie parecía un paraíso. Un puñado de casas blancas, rodeadas de viñedos y con el mar siempre presente en el horizonte. Éramos una comunidad unida, o eso creía yo. Nos ayudábamos los unos a los otros, celebrábamos juntos las fiestas y llorábamos juntos a nuestros muertos. Yo era un hombre joven, felizmente casado con mi amada María, y acabábamos de tener a nuestra primera hija, la que sería la madre de Dolores, del trabajo de la tierra, en una pequeña parcela que había heredado de mi padre. Mi vida era sencilla, pero plena. Mi familia era mi centro, y mis vecinos eran, en mi ingenua mente, una extensión de esa familia. Compartíamos todo, nuestras alegrías y sobre todo nuestras dificultades. Y nuestra mayor dificultad, la que nos unía en una preocupación constante, era el agua. Nuestra aldea sufría de sequías crónicas. Dependíamos de la lluvia y de un pequeño arroyo que, en los veranos más duros, se secaba por completo, dejando nuestros cultivos sedientos y nuestras familias en la incertidumbre. El agua era nuestro oro, nuestra obsesión. Yo, como todos,
Soñaba con encontrar una solución. Mi abuelo me había contado viejas leyendas sobre un manantial subterráneo, una vena de agua pura que corría bajo nuestras tierras, pero nadie la había encontrado nunca. Y un día, mientras cavaba un nuevo pozo en mi terreno, más profundo de lo que nadie había cavado antes, ocurrió el milagro. Mi pala golpeó la roca de una forma diferente, y de repente, un chorro de agua fría y cristalina brotó de la tierra. Había encontrado el manantial. Había encontrado la salvación para nuestra aldea. Mi primera reacción fue de una alegría pura y comunal. Corrí por el pueblo gritando la buena nueva. ¡Agua! ¡He encontrado agua para todos! Al principio, la reacción fue la que yo esperaba. Hubo una explosión de júbilo. Mis vecinos me abrazaban. Me llamaban un héroe, un salvador. Durante las primeras semanas, todo fue como una fiesta. Organicé un sistema para que todos pudieran venir a mi tierra y recoger el agua que necesitaran. Mi casa se convirtió en el centro de la aldea, un lugar de peregrinación y de gratitud. Me sentía orgulloso, feliz de poder compartir mi buena fortuna. Pero la naturaleza humana, a veces, tiene corrientes subterráneas más oscuras y venenosas que cualquier manantial. Y poco a poco, empecé a notar un cambio. La gratitud en los ojos de mis vecinos empezó a ser reemplazada por una emoción diferente, una que me costó reconocer al principio: la envidia. La envidia es un veneno que crece en la oscuridad de los corazones pequeños. Al principio, eran solo susurros, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo me acercaba. Luego, empecé a ver los pequeños gestos de hostilidad. El vecino que antes me saludaba con una sonrisa, ahora apenas movía la cabeza. La mujer que me bendecía por el agua, ahora me miraba con resentimiento. Dejé de ser Juan, el buen vecino, el salvador, y me convertí en el dueño del agua. Una figura de un poder que yo nunca había buscado, pero que ellos ahora me atribuían y detestaban. El líder de este cambio de actitud, la serpiente que inoculó el veneno en el paraíso, fue un hombre llamado Anselmo. Era mi vecino más cercano, el hombre con el que había compartido más cenas y más botellas de vino. Era carismático, un líder natural, pero su corazón estaba podrido de una ambición y una envidia que yo, en mi ingenuidad, nunca había visto. Él fue quien empezó a sembrar la cizaña. Oí sus palabras, llevadas por el viento, en las reuniones nocturnas que ahora celebraban sin mí. El agua está bajo nuestros pies, no solo bajo los suyos, decía. ¿Por qué tenemos que ir a su casa como mendigos a pedir lo que por derecho es nuestro? Juan se ha convertido en el rey de la aldea, y nosotros en sus siervos. Y yo no soy siervo de nadie. Sus palabras, que apelaban al orgullo y a un falso sentido de la justicia, encontraron un terreno fértil en los corazones de hombres que preferían la envidia al agradecimiento. La situación se volvió insostenible. Dejaron de venir a mi casa a por agua. Sufrían de sed en silencio, en un acto de orgullo estúpido, solo para demostrar que no me necesitaban. Y una noche, la confrontación se hizo oficial. Un grupo de casi todos los hombres del pueblo, liderados por Anselmo, se presentó en mi puerta. No venían como amigos, sino como una turba. Anselmo, con una sonrisa que no ocultaba la amenaza en sus ojos, me presentó su demanda. Querían que yo cediera la propiedad del pozo y de una parte de mi terreno a un comité del pueblo, que ellos, por supuesto, controlarían. «Es lo justo, João», dijo. «El agua es un bien de todos». En ese momento,
Miré los rostros de los hombres que tenía delante. Vi a los amigos de mi infancia, a los hombres con los que había jugado de niño, y en sus ojos ya no vi amistad, sino una codicia fría. Y supe que había perdido a mi pueblo, pero también supe que no podía ceder. Esa tierra, ese pozo, eran la única herencia que le dejaría a mi hija, la única protección que tenía para mi familia. Fue el amor por mi mujer y por mi pequeña, la que un día sería la madre de mi increíble nieta Dolores, lo que me dio la fuerza para mantenerme firme. Mi familia. Siempre han sido mi única y verdadera patria. Mi esposa María, una mujer de una fuerza silenciosa y un coraje inmenso, se puso a mi lado, sosteniendo a nuestra hija en brazos. Y elogié en mi corazón su increíble valentía. Ella no dijo una palabra, pero su presencia era un mensaje claro. Estábamos juntos en esto. Con la calma que solo te da la certeza de estar defendiendo lo que amas, me negué. El agua, les dije, está a vuestra disposición, como siempre gratis. Pero esta tierra es de mi hija, y no se la voy a robar para satisfacer vuestra envidia. La palabra envidia los golpeó como una bofetada. El rostro de Anselmo se contrajo en una máscara de odio. «Te arrepentirás de esto, João», siseó. Y se fueron, dejándome con la certeza de que había firmado mi sentencia de muerte. A partir de esa noche, el paraíso se convirtió en un infierno de tensión. Dejé de ser un vecino para convertirme en un prisionero en mi propia casa. Nos aislaron. Nadie nos hablaba. Si íbamos al pueblo, nos seguían con la mirada. Empecé a temer por la seguridad de mi mujer y de mi hija. Sabía que eran capaces de cualquier cosa. Su codicia, alimentada por la retórica venenosa de Anselmo, los había convertido en una manada de lobos. Y yo era la presa. Mi hija Dolores y mi nieto Cristiano, aunque aún no existían, fueron forjados en ese miedo. La lección que aprendí, la que luego transmitiría a mi familia, fue brutal. El mundo a veces te odiará por tus bendiciones. Y tu única fortaleza, tu único refugio seguro, es el círculo inquebrantable de tu propia familia. El resto es un espejismo que puede desvanecerse en cualquier momento. La noche que vinieron a por mí, yo ya los estaba esperando. Sabía que sucedería. Era solo cuestión de tiempo. La noche en que vinieron a por mí, la luna estaba escondida detrás de unas nubes densas, como si el cielo, avergonzado, no quisiera ser testigo de la atrocidad que estaba a punto de ocurrir. Yo estaba sentado en mi porche, incapaz de dormir, cuando los vi acercarse. No eran extraños, no eran ladrones. Anselmo iba al frente, pero los otros lo seguían. Una docena de hombres que yo conocía desde que era niño. Llevaban palas y una determinación sombría en sus rostros. No hubo palabras. Rompieron mi puerta. Oí el grito aterrorizado de mi mujer, María, que intentó interponerse entre ellos y yo. Uno de ellos la empujó sin contemplaciones, y ella cayó, con nuestra hija en brazos. Ver a mi familia en peligro encendió en mí una furia que no sabía que poseía. Luché como un animal acorralado, con la fuerza de la desesperación. Pero era 1 contra 12. Me dominaron, me ataron las manos y los pies, y me amordazaron para que mis gritos no alertaran a nadie más. Me arrastraron fuera de mi propia casa, pasando por encima de mi mujer que lloraba en el suelo, y me llevaron a la oscuridad. Me llevaron a mi propio terreno, al lugar que había sido la fuente de nuestra bendición, y que ahora se convertiría en el escenario de mi ejecución.
cerca del pozo, bajo la sombra de un viejo alcornoque, había un hoyo recién cavado. Una sepultura. Mi sepultura. Me arrojaron dentro sin ceremonia. Caí de espaldas en el fondo del agujero húmedo y frío. Mi cuerpo estaba dolorido, pero el dolor más grande era el de la traición. Miré hacia arriba y vi sus rostros, las caras de mis amigos, recortadas contra el cielo sin estrellas. Y entonces empezaron a cavar. Y fue ahí donde comenzó la verdadera tortura, la que me persigue Porque hasta mientras hoy. La tierra caía sobre mí, yo oía sus voces. Y son las voces que todavía escucho por la noche. Eran las voces que yo conocía, las voces con las que había compartido historias y risas. Pero ahora decían cosas que se clavaron en mi alma para siempre. «Es por el bien de todos, Juan», dijo uno, su voz temblorosa de culpa. «La aldea necesita esta agua». «No te lo tomes como algo personal, amigo», dijo otro, un hombre con el que había jugado a las cartas cientos de veces. «Es solo negocio». Sus justificaciones, sus susurros cobardes, eran más dolorosos que las paletadas de tierra que me robaban el aire. «Piensa en nuestros hijos, ellos también tienen sed», argumentó otro, y la perversión de usar a los niños para justificar un asesinato me revolvió el estómago. Y por encima de todas, la voz de Anselmo, fría, triunfante. «Ahora, Juan», dijo él, «la tierra que tanto amas te abrazará para siempre. Bebe ahora toda el agua que quieras». La tierra Sentí su comenzó peso a cubrirme aplastante sobre mi pecho, su humedad fría en mi cara. El pánico, una garra helada, apretó mi corazón. Luché, me retorcí, pero estaba atado, impotente. La oscuridad comenzó a cerrarse sobre mí. La tierra me entraba en la boca, en la nariz, ahogando mis gemidos. Y mientras me ahogaba en tierra, sus voces eran mi única y terrible compañía. Una letanía de traición que se convirtió en la banda sonora de mi propia muerte. Esas son las voces que me atormentan, las voces de hombres que conocía, amigos, vecinos, participando en mi asesinato, cada uno con su propia y patética excusa para justificar lo injustificable. Y en mi último momento de conciencia, cuando el aire se convirtió en un lujo que ya no tenía, no pensé en mis asesinos. Pensé en ella, en mi hija, la madre de Dolores, y en la propia Dolores, mi nieta, y en su hijo, mi bisnieto, Cristiano, generaciones que yo había soñado con ver. En mi mente los vi crecer. Vi a mi hija convertirse en una mujer fuerte, como su madre. Elogié su coraje, su resiliencia, la forma en que sobreviviría a esta tragedia y criaría a su propia hija con amor y decencia. Y vi a mi nieto, mi campeón. Lo vi correr en un campo de hierba verde, libre, poderoso, la personificación de todo por lo que yo había luchado. Y le envié una última bendición silenciosa. Mi amor por ellos, por mi increíble familia, fue mi último acto de desafío contra la oscuridad que me engullía. Nada. El silencio, la negrura, el peso de la tierra sobre un hombre que el mundo daría por desaparecido. Lo primero que sentí al volver en mí no fue dolor, sino el peso, un peso aplastante sobre mi pecho, un silencio total y una oscuridad tan absoluta que parecía sólida. El aire era espeso, con sabor a tierra húmeda. Tardé un momento en comprender el horror de mi situación. Mi ataúd era la propia tierra. Me habían dejado allí, enterrado bajo un palmo de suelo, para que la asfixia terminara el trabajo que su cobardía no había querido terminar con un golpe. El pánico regresó, pero esta vez fue diferente. Era un pánico frío, lúcido, y con él
una furia. La imagen de mi esposa y de mi hija indefensas, a merced de aquellos monstruos, encendió en mí una llama que se negaba a extinguirse. Y fue entonces cuando la naturaleza, que tantas veces nos había atormentado con la sequía, decidió intervenir con una violencia que, para mí, fue una bendición. Empezó como un tamborileo suave, pero en pocos minutos el cielo se abrió. Una tormenta torrencial, una de esas furias atlánticas que pueden rasgar la propia isla, se desató sobre nosotros. Oí el sonido de la lluvia azotando la tierra por encima de mí, y sentí cómo mi sepultura cambiaba. La tierra seca comenzó a transformarse en lodo, empezó a filtrarse, y con ella el aire, y el peso sobre mi pecho comenzó a ceder. No sé de dónde saqué las fuerzas, quizás de la imagen de mi nieta Dolores, que yo sabía que heredaría la fuerza de su madre y de su abuela. Elogié en silencio su espíritu indomable, que, aun sin existir todavía, ya me daba fuerzas. Empecé a moverme, como un gusano desesperado luchando contra la tierra. Con las manos atadas, usé la cabeza, los hombros, para empujar hacia arriba. El lodo cedía, sentí que mi cabeza rompía la superficie. Respiré el aire fresco y lluvioso, como si fuera mi primer aliento de vida. Continué luchando, rasgando el lodo con mi cuerpo, hasta que conseguí liberar los brazos y finalmente las piernas. Salí de aquel agujero, un monstruo de lodo y sangre, renacido de mi propia sepultura en medio de una tormenta bíblica. Sabía que no podía volver a casa. La aldea entera era mi enemiga. Si me veían, terminarían el trabajo. Mi único pensamiento era mi familia. Tenía que ponerlas a salvo. Empecé un viaje de pesadilla a través de la isla, moviéndome por la noche, escondiéndome durante el día, un fantasma aterrorizado en su propia tierra. Conseguí llegar a la aldea de un primo lejano, un hombre bueno y temeroso de Dios. Y fue él quien me ayudó a enviar un mensaje secreto a mi mujer, María. El mensaje era simple: estoy vivo. Coge a la niña y encuéntrate conmigo en el puerto de Cámara de Lobos. Confía en mí. 2 noches, y aquí reside la verdadera prueba de la grandeza de mi familia. Mi esposa, la abuela de Cristiano, una mujer de un coraje sin igual. Recibió un mensaje de un marido al que había visto ser arrastrado hacia la muerte. No dudó, no vaciló. Esa misma noche, cogió a nuestra hija, un pequeño saco de ropa, y huyó en la oscuridad, abandonando todo lo que conocía, solo con la fe ciega en nuestro amor. El reencuentro en aquel puerto fue la escena más dolorosa y más hermosa de mi vida. Ver a mi hija en sus brazos, sanas y salvas, fue la única victoria que importaba. Esa misma noche, con el poco dinero que yo había guardado para una emergencia, le pagamos a un pescador para que nos llevara al continente. Dejamos Madeira atrás, nuestra casa, nuestra tierra, nuestro pasado. Nos convertimos en exiliados, en fugitivos. Pero estábamos juntos, estábamos vivos. A partir de ese día, nuestra vida fue una lucha constante por la supervivencia. En una tierra extraña. Pero en cada dificultad, yo veía la fuerza de mi esposa y la resiliencia de mi hija. Y veía crecer en mí un nuevo propósito. El mundo nos había traicionado, pero nosotros construiríamos nuestro propio mundo, un mundo basado en la lealtad absoluta de nuestra familia. Y un día, de esa lealtad, nacería un nieto, Cristiano, que le mostraría al mundo lo que significa ser verdaderamente fuerte. Nuestra vida en el exilio fue la de fantasmas en nuestra propia tierra. Nos instalamos en una ciudad del continente, donde nadie conocía nuestro pasado,
y empezamos de cero. Yo volví a mi oficio de carpintero, trabajando de sol a sol, y mi esposa María, esa mujer de una fuerza inagotable, se puso a limpiar casas. Fueron años de una lucha silenciosa, años de mirar siempre por encima del hombro. El miedo a que nuestro pasado nos encontrara era una sombra constante. Pero ese miedo, esa desconfianza hacia el mundo, nos unió como nada podría haberlo hecho. Nuestra pequeña familia se convirtió en un clan, una fortaleza impenetrable. Y en el corazón de esa fortaleza, mi hija, la madre de Dolores, creció y transmitió esa misma lección de unidad a su propia hija, mi nieta Dolores. La fuerza de las mujeres de mi familia es el verdadero milagro de esta historia. Años después, cuando ya era un hombre viejo y cuando supimos que los protagonistas de mi intento de asesinato, incluido Anselmo, habían muerto o se habían ido de la isla, finalmente volvimos a Madeira. No a nuestra aldea, por supuesto. Aquel lugar estaba muerto para nosotros. Nos instalamos en Funchal, intentando vivir una vida normal, pero yo nunca volví a ser el mismo. La traición de mis vecinos me había dejado una cicatriz invisible, una profunda desconfianza en la naturaleza humana fuera del círculo sagrado de la familia. Y fue esta lección, la más dura de mi vida, la que se convirtió en el fundamento de la educación de mi nieto, Cristiano. Cuando lo vi nacer y crecer, cuando vi su talento explosivo, supe que el mundo, con su envidia y su maldad, vendría a por él de una forma u otra. Y me juré a mí mismo que lo prepararía para esa guerra. A ser el mejor, sí, pero, sobre todo, le enseñé a no confiar en nadie que no fuera de su propia sangre. El mundo te aplaudirá, Cristiano, le decía. Pero la mayoría de esos aplausos esconderán envidia. Te llamarán amigo, pero la mayoría solo querrá algo de ti. Tu única y verdadera fortaleza, tu único ejército es tu familia. Ellos son los únicos que nunca te traicionarán. Le inculqué una mentalidad de nosotros contra el mundo. No por arrogancia, sino como un mecanismo de supervivencia. Y él, mi nieto, que tiene el alma más leal que he conocido, entendió la leoteción a la perfección. Ha construido un imperio, pero el núcleo de ese imperio sigue siendo su madre, sus hermanos, su familia. Su círculo de confianza es pequeño, casi impenetrable, y esa ha sido la clave de su longevidad. La armadura que lo ha protegido de los venenos de la fama. Hoy he decidido contar esta historia impactante, la de cómo fui enterrado vivo por mis vecinos, por una razón. Los hombres que me echaron tierra encima están muertos. Ya no les temo. Hablo ahora para que el mundo entienda el porqué de la mentalidad de mi nieto. Cuando lo ven en el campo, con esa furia, con esa actitud de guerrero solitario contra el mundo, no están viendo a un hombre arrogante. Están viendo el eco de un abuelo que aprendió de la peor manera posible que la lealtad es el bien más escaso del mundo. Están viendo a un hombre que ha sido criado para proteger a su clan por encima de todo, porque su abuelo una vez fue traicionado por el suyo. Y estoy inmensamente orgulloso de él. Estoy orgulloso del atleta, pero aún más del hombre, del hijo que ha puesto a su madre, mi nieta Dolores, en el centro de su universo, reconociendo en ella a la verdadera matriarca de nuestra tribu. El carácter de mi nieto es nuestra victoria final contra la envidia de aquella aldea. Las voces que todavía oigo por la noche, las voces de mis vecinos,
ya no me aterrorizan. Ahora son un recordatorio de la oscuridad de la que venimos y de la luz increíble que, a pesar de todo, fuimos capaces de crear juntos.